Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Agradezco por tu idea de haberme invitado. Es mi primera experiencia y lo estoy pasando muy bien. Les voy a hablar de las células dendríticas, que son mis grandes amores, como lo dije ayer en la charla de inauguración. Estas células las estudio en el Instituto Curie, está en París, y ahí soy la directora del Departamento de Inmunidad y Cáncer desde hace un año. Al final de la charla hablaremos de cómo estas células pueden ser utilizadas para tratar de luchar contra el cáncer. ¿Qué es el sistema inmune? Bueno, a diferencia de los otros órganos que están en un lugar definido de nuestro organismo, el sistema inmune está disperso por todas partes. ¿Por qué? Porque nos tiene que proteger de la infección que puede entrar en distintos lugares. En particular, la infección entra muy frecuentemente en lo que llamamos los tejidos periféricos. Son los más expuestos, por ejemplo, la piel o las mucosas. ¿Ya? Y en estos tejidos hay un tipo de célula que se llaman células dendríticas, que son las centinelas. ¿Cuál es su función? Su función es patrullar el tejido por si entra algún microbio, por si una célula se transforma en célula cancerígena. Y cuando la detectan, deben transportarla al órgano linfático más cercano. Y el descubrimiento de las células dendríticas le valió el premio Nobel a Ralph Steinman hace unos años atrás. Como les dije, cuando las células dendríticas detectan algo peligroso en el tejido, acá unas bacterias van a tragársela y transportarla al ganglio linfático más cercano. En este ganglio, las células dendríticas van a llegar al ganglio por los vasos linfáticos. Y en el ganglio se van a encontrar con los linfocitos T, aquí en verde. Y la célula dendrítica va a encontrar el linfocito T específico del antígeno y le va a mostrar el microbio que había encontrado en el tejido infectado. Este proceso se llama presentación de antígeno. Es la primera etapa de toda respuesta inmune específica. Sin eso no podemos vivir, porque no nos podemos defender de todos los microbios que nos rodean. ¿Ya? Y el ejemplo son los niños que deben quedarse dentro de burbujas porque tienen deficiencia en el proceso de presentación de antígeno. ¿Qué es lo que le pasa a los linfocitos? Cuando han sido activados a través del proceso de presentación, los linfocitos específicos van a proliferar, se van a volver mayoritarios dentro del ganglio. Por eso, cuando usted está resfriado, tiene un ganglio que se infla, porque los linfocitos han proliferado y el ganglio ha engordado. Y luego van a tomar la linfa y van a salir del ganglio para ir al tejido infectado y detener la infección. Y eso lo hacen a través de dos maneras principales, digamos, ya sea puede ser eliminación directa de las células infectadas, matando las células infectadas o matando las células cancerígenas, o a través de su interacción con otros linfocitos, los linfocitos B, estimular la producción de anticuerpos contra el microorganismo. ¿Ya? Esos son los dos mecanismos principales que van a usar los linfocitos T para eliminar la infección. Los linfocitos son los soldados y las células dendríticas son los centinelas. Pero lo que usted entendió a través de esto, que una función esencial de las células dendríticas para poder hacer su rol de centinela es desplazarse. Se deben desplazar en el tejido cuando están vigilando por la presencia, la entrada de un microbio o la transformación de una célula cancerosa. Y luego, una vez que lo han encontrado, se deben desplazar hacia el ganglio para presentarlo al linfocito. Entonces, mi laboratorio se ha dedicado por 15 años ahora a tratar de entender cómo se desplazan las células dendríticas. Cómo se desplazan mientras patrullan el tejido. Cómo se desplazan cuando tienen que salir del tejido y llegar al ganglio y iniciar la respuesta inmune. ¿Ya? Este estudio de la migración de las células dendríticas ha sido uno de los focos mayor de mi laboratorio y que le ha permitido contribuir al campo de la inmunología en general. Idealmente, haríamos esto mirando a las células dentro de los tejidos.
ya mirando cómo se mueven entre otras células, mirando cómo capturan un microbio que entró al tejido. El problema es que las técnicas de microscopía hoy no son suficientemente resolutivas para permitirnos de mirar lo que pasa dentro de las células cuando están en los tejidos. Podemos ver células que se desplazan, pero es difícil realmente ver moléculas que están adentro. Y eso es lo que queremos entender nosotros. Queremos entender los mecanismos de desplazamiento. Entonces, lo que hemos hecho es tomar un enfoque alternativo, que es el uso de herramientas microfabricadas para estudiar la migración de las células dendríticas, en un sistema alternativo al tejido, ¿ya? Pero un sistema que es compatible con la microscopía de alta resolución. La idea es de microfabricar pequeñas cámaras que van a imitar el entorno de las células dendríticas, ¿ya? Por ejemplo, microcanales que les voy a mostrar enseguida, donde las células dendríticas se van a poder desplazar confinadas, ¿ya? Así como están cuando están desplazándose dentro del tejido. Usamos esta herramienta y hacemos la pregunta, podemos medir cosas, ¿ya? Tener números. ¿Cuál es la velocidad de la célula? ¿Cuál es su direccionalidad? ¿Cuáles son las distancias que recorren? ¿Ya? Eso nos permite describir cómo las células se desplazan. Luego, usamos herramientas genéticas para entender cuáles son las moléculas que las células utilizan para desplazarse. ¿Ya? Y finalmente, cuando hemos entendido, ahí podemos volver al tejido, al sistema fisiológico, al organismo, para evaluar cómo lo que hemos entendido en un sistema microfabricado va a impactar el proceso fisiológico. Y aquí les muestro un ejemplo, que son los microcanales, que hemos utilizado mucho. Entonces, como les decía, en estos microcanales, las células dendríticas están confinadas. Aquí estamos preparando células dendríticas para introducirlas entre un hoyito, y entre cada hoyito están los canales. Tienen 5 micrón por 5 micrón, chiquititos. Y aquí están las células dendríticas. Cada puntito es el núcleo de una célula, que marcamos los núcleos en azul para poder mejor traquearlas, ¿ya? Y usted ve que se desplazan acá, se desplazan de manera bidireccional y se encuentran, se comunican también, se dicen cosas, etc. A partir de estas películas podemos extraer muchos parámetros, ya como les decía, velocidades. Se mueven a 5 micrones por minuto, no deja de ser, ¿ya? Podemos ver su persistencia, cuánto tiempo se quedan en una misma dirección. ¿Qué hace cuando encuentran otra célula? ¿Qué hacen cuando encuentran un microbio? ¿Ya? Pero hoy no les voy a dar números, porque creo que en una presentación como la de hoy debo simplificar y más darles conceptos, lo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos aprendido paseando con las células dendríticas? ¿Ya? Y antes de ir a la historia, porque esto va a ser como una historia que les voy a contar de lo que hacen las células dendríticas, tengo que darles un concepto, ¿ya? Que es bastante simple, que es simplemente que las células dendríticas, cuando están en los tejidos periféricos que están patrullando, les decimos células dendríticas inmaduras. Eso nos permite tener una terminología que va a simplificar el hecho de que sabemos que estamos hablando de estas células o de las otras. Cuando se activan porque han encontrado un microbio, se lo han tragado y van al ganglio, se transforman en células dendríticas inmaduras. Durante la charla voy a estar hablando de células dendríticas inmaduras, y si hay algo que no les queda claro, por favor, interrumpan. Entonces, las células dendríticas inmaduras son las que patrullan los tejidos. Las maduras son las que migran a los ganglios linfáticos porque ya han encontrado el peligro que está amenazando el tejido y deben iniciar la respuesta inmune. Las pusimos en los canales y miren lo que observamos. Bueno, esto es lo que llamamos, la representación de una película de una célula que se está desplazando de la izquierda hacia la derecha. Y esta otra célula, esta es una célula inmadura, ¿ya? Y esta es una célula madura. Cada línea es una imagen, ¿ya? Entonces, al principio la célula está acá y cuando sacamos la imagen siguiente se desplazó un poco, etcétera. Se va desplazando hacia acá. Entonces, esto nos da una idea del movimiento global que tiene la célula cuando se desplaza de este punto a este punto.
¿Qué es lo que vemos? Vemos que la célula dendrítica inmadura tiene un desplazamiento de tipo intermitente. Es decir, que a veces se desplaza de manera rápida, recorre la distancia en poco tiempo, y a veces se desplaza de manera lenta, recorre una misma distancia en mucho más tiempo. Está alternando fases de desplazamiento rápido y fases de arresto, ¿ya? En contraste, la célula dendrítica madura, mírenla, tiene un desplazamiento continuo, y como resultado de eso se va a demorar menos que la célula dendrítica inmadura en recorrer la misma distancia. ¿Por qué es eso? Les muestro una carrera entre una célula inmadura y una célula madura. Les recuerdo que la célula inmadura es la que patrulla los tejidos y la célula madura es la que migra a los ganglios linfáticos. Miren, ustedes son científicos. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es la conclusión que me dan de esta película? Es un loop, por eso la película es un loop, no es que la célula vuelva hacia atrás, pero es una carrera entre dos células. ¿Cuál gana? La madura, llega primero. ¿Y ven? ¿Las encuentras distintas estas células? Son distintas, ¿no es cierto? Si uno mira este marcador, que es lo negro que se ve en la célula, que es la actina. ¿Qué es la actina? La actina es el músculo de la célula. Nosotros tenemos músculos que se estiran y se contraen, ¿ya? Y eso nos permite cambiar de forma, desplazarnos, movernos. Las células también tienen un músculo. Y eso es la red de actina de la célula, que tiene capacidad de contraerse y de estirarse, y que hace los cambios de forma de la célula y que también permite ejercer la fuerza sobre el entorno para que la célula se desplace. Cuando miramos la actina en la célula inmadura y en las células maduras, vemos que se distribuye de manera distinta. En la inmadura, la actina está al frente de la célula y forma como unos globitos. Y en la madura, la actina está hacia atrás de la célula, ¿ya? Y está más distribuida hacia los lados. ¿Qué es lo que está pasando? Miremos una célula inmadura de más cerca. A ver, voy a detener esto. Esta es una célula madura, ya con un zoom más grande, la magnificación. Está avanzando hacia acá. Y lo que vemos es que mientras avanza, extiende unos bracitos, unas proyecciones, ¿ya? Y estas proyecciones le permiten formar estas vesículas gigantes. Estas vesículas luego se va a detener y va a hacer desaparecer las vesículas ahí y va a volver a partir. Estas vesículas, que es lo que usa la actina al frente de la célula, ¿ya? Son vesículas que le permiten a la célula inmadura tragar grandes cantidades de material extracelular. ¿Por qué? Porque son células que están buscando, están patrullando. Entonces estas células, cuando están patrullando, no pueden desplazarse sin preocuparse de lo que está alrededor. Tienen que desplazarse probando. Entonces toman y comen, ¿ya? A eso sirven esas vesículas. Y por lo tanto, esto sugiere que las células dendríticas inmaduras se detienen para beber y comer, porque eso les permite tener una estrategia eficiente, ¿ya?, de patrullamiento del tejido. ¿Acaso eso es verdad? Es verdad. Hay modelos de física que muestran que la mejor manera de encontrar algo que uno no ve es desplazarse sin buscar. Luego se detiene y busca. Si ustedes mañana van a la playa, pierden su llave, esos son los mayores chances que tienen de encontrarla. Moverse sin mirar, sin buscar, y luego se agachan y buscan en la arena, ¿ya? Eso es lo que hacen las células dendríticas. Tienen fases de detención durante las cuales buscan, y eso es tragando el material extracelular, y fases de movilidades donde van a ir a otra parte, en particular si no han encontrado nada. Ya, acá no encontré nada, entonces me voy a desplazar a otra parte. Por supuesto, nosotros tenemos un cerebro que nos permite organizar eso, pero ellos no tienen cerebro, entonces significa que hay mecanismos que han nacido durante la evolución
para permitirle a las células dendríticas de tener ese tipo de comportamiento que va a optimizar la estrategia de búsqueda. Y esa fue una contribución importante que hicimos, es demostrar por primera vez que en el fondo una célula tiene mecanismos que le permite ajustar su desplazamiento, la manera en que se va a desplazar, para mejor ejercer su función, en este caso la función de patrullar el tejido. Y ahí es este desplazamiento intermitente, donde se alternan fases de movilidad y fases de detención, que es óptimo para encontrar antígenos escasos, y calculamos con nuestros colaboradores físicos que es óptimo para encontrar antígenos separados por casi 1 milímetro, lo que es harto en la escala de la piel, ¿ya? Son antígenos escasos, poco frecuentes. Ok, entonces eso hemos entendido. Células dendríticas inmaduras patrullan y tienen una migración intermitente que optimiza la búsqueda. ¿Qué pasa ahora cuando la célula se pone madura? Tiene que ir al ganglio, ya la célula sabe que ha encontrado algo, hay un peligro en el tejido. Debe desplazarse lo más rápido posible al ganglio para avisar al linfocito y que se desencadene la respuesta inmune. Y ese tiempo es crítico, porque si uno pone mucho tiempo a desencadenar la respuesta inmune, es muy posible que esta respuesta inmune sea poco eficiente y que la infección tenga tiempo para instalarse, ¿ya? Entonces es un tiempo crítico. ¿Acaso el hecho de que estas células tengan una migración continua, como les mostré en los canales, les permite llegar más rápido a los vasos linfáticos que están en el tejido y que les van a permitir migrar hacia el ganglio? Aquí les muestro un experimento, esta vez hecho en vivo. Esto es en un experimento de la piel. Van a ver inmediatamente que las células se ven mucho menos bien. Eso es porque les decía, las células cuando están en los tejidos, la microscopía no es tan resolutiva, ya no nos permite ver tan bien qué es lo que pasa. En azul es un vaso linfático y las células dendríticas están roja o verde. Las células rojas son células normales. Las células verdes, sí. No solo de ellas mismas, una muy buena pregunta, también hay guías que las van a guiar hasta los vasos linfáticos y luego a los ganglios, pero hay una componente autónoma, sí, exactamente, que se desencadena cuando la célula va a encontrar el microbio, va a encontrar el peligro. Ahí se va a transformar y va a adquirir la capacidad de dirigirse al vaso linfático y a los ganglios. ¿Contesté la pregunta? Sí. Entonces, estamos en este caso, una célula madura, ya vio el microbio y tiene que migrar al ganglio. Y la célula en roja es una célula normal. La verde es un mutante, donde sacamos un gen, pero no les voy a decir cuál, porque necesitaría explicarle 2 horas más de cosas. Sacamos un gen que sabemos regula esa transición entre célula inmadura y célula madura, célula que se desplaza de manera intermitente y célula que se desplaza de manera continua. Cuando sacamos ese gen y ponemos las células maduras en los canales, vemos que sigue teniendo el desplazamiento intermitente. ¿Qué es lo que pasa ahora en vivo? Miren, cada rayita es un track de la célula, ¿ya? Que es como la huella que muestra las trayectorias de desplazamiento de las células. Y ustedes quieren ver que las células normales en roja tienen la mayoría tienen trayectorias de desplazamiento hacia el vaso linfático. En cambio, muchas de las células verdes, no todas, pero la mayoría, tienen trayectorias de desplazamiento que están confinadas. Es decir, las células hacen eso. No son capaces de ser direccionales e ir hacia el vaso linfático. Eso nos dice que esa transición entre migración intermitente y migración continua es necesaria para que la célula madura pueda llegar al vaso linfático y luego dirigirse hacia el ganglio lo más rápido posible. Esto es solo para mostrarle que somos capaces de cuantificar los datos. Eso muestra que las células normales, aquí estamos cuantificando la fracción de célula en el vaso linfático, aumenta en la condición normal, pero aumenta mucho menos en la condición mutante. ¿Ya? Entonces, la migración continua de las células dendríticas inmaduras y el switch que se opera entre esta migración intermitente y la migración continua es óptima para ir rápidamente al ganglio cercano. Y eso es importante porque
va a permitir desencadenar la respuesta inmune lo más rápido posible. Pero eso levanta otra pregunta. Hay una distancia bastante larga entre el tejido y el ganglio. Imagínese, usted tiene una infección en la garganta y el ganglio está acá. La célula, para llegar hasta ahí, va a necesitar tiempo y va a necesitar benzina, va a necesitar energía para mantenerse móvil y seguir migrando de manera activa. ¿Qué es lo que le da la benzina a la célula dendrítica? Aquí lo que ve es como denante la actina. Ya aquí miramos mejor, con mejor resolución que denante, esta actina que está hacia atrás de la célula y que es la que le permite ejercer la fuerza sobre el sustrato y desplazarse de manera rápida. ¿Y qué es lo que vemos acá en este otro canal, que es el canal rojo, si miran acá donde las dos imágenes han sido sobrepuestas? Vemos que hay unas vesiculitas que se llaman los lisosomas. No les voy a explicar lo que son, porque de nuevo me tomaría mucho tiempo. Pero son pequeñas vesículas que existen dentro de la célula y una de sus funciones es sacar calcio. Ya están llenas de calcio y van sacando calcio. Encontramos que el calcio que sale de los lisosomas a través de un canal que se llama tripml1 es lo que mantiene la actina contraída y lo que le permite a esta célula desplazarse hasta el ganglio. Es lo que le da la benzina al motor que le va a permitir llegar hasta el ganglio para desencadenar la respuesta inmune. Y esto me lleva hacia una última parte de mi intervención, porque esto nos dio una idea. Porque existe una molécula, fue descrita por otros laboratorios, que es un activador de este canal de calcio. Se llama MLSA1. Cuando se tratan las células con esta molécula, sacan calcio del lisosoma a través de este canal. Entonces nosotros pensamos, ¿acaso podríamos utilizar esta molécula para aumentar la migración de las células dendríticas y mejorar su capacidad a tener actividad en el contexto de cáncer? Pero antes de mostrarles los resultados, les tengo que explicar cómo funciona una respuesta inmune anticáncer. Lo siento, esta diapositiva está en francés, no logré, era muy complicado traducirla. Entonces van a poder progresar en francés acá. Bueno, no se ve muy bien en realidad, entonces no van a ver nada, pero les voy a explicar, no importa. En el tejido ha ocurrido algo anormal, las células se han transformado, han formado un tumor. ¿Cómo el sistema inmune puede reconocer ese tumor? Bueno, tiene que reclutar células dendríticas que van a tragar pedazos del tumor, que van a migrar hacia el ganglio linfático más cercano para mostrárselo a los linfocitos, que ellos también van a migrar, pero hacia el tejido ahora, y que van a reconocer estos antígenos que les mostró las células dendríticas en el tejido, y son los linfocitos, como les dije, que van a destruir las células tumorales. Son citotóxicos, ¿ya? Tienen capacidad de matar células. Eso, en teoría, funciona súper bien en el contexto de las infecciones, la mayor parte del tiempo, pero en el contexto de cáncer, desgraciadamente, no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en el contexto de cáncer, el tumor ha desarrollado capacidad de anestesiar o dormir la célula T, la célula que viene a destruirla. ¿Ya? Y eso le ha valido el premio Nobel a Jim Allison y Onjo hace el 2014, porque son moléculas, aquí hay una pareja, PDL1, PD1, que en realidad están hechas naturalmente para apagar la respuesta inmune. Una respuesta inmune se tiene que prender, se tiene que apagar. En el caso del COVID, vimos que hay gente que se muere porque la respuesta inmune no se acaba, ¿ya? Entonces, tenemos moléculas que apagan los linfocitos después de un rato. Salvo que las células cancerosas han desarrollado estrategias, ¿ya?, que les permite, en el fondo, usar estas moléculas para inactivar a los linfocitos. Y así se mantienen vivas y no son matadas, eliminadas por los linfocitos. Y si Jim Allison y Onjo tuvieron, se me olvidó su nombre, tuvieron el premio Nobel, es porque ellos generaron de manera sintética, fabricaron anticuerpos, como estos anti-PD1,
que impiden esta interacción. Por lo tanto, cuando uno trata a los pacientes con estos anticuerpos, la idea es impedir que el linfocito sea inactivado por la célula cancerosa y que pueda eliminarlo. Y eso funciona en ciertos casos, pero no funciona en todos los casos, desgraciadamente. Hay ciertos tipos de cáncer donde funciona mejor y dentro de un tipo de cáncer funciona típicamente la mitad del tiempo. Ya. Casi he llegado al final. Y entonces, lo que nosotros pensamos, bueno, tomemos un modelo, es un modelo en un animal, de un cáncer que no responde a esta anti-PD1, ya, a este remedio, y combinemos la administración de los anticuerpos con nuestro compuesto, que aumenta la eficiencia de la migración de las células dendríticas. Y miren lo que vemos. Vemos que cuando tenemos cada uno de los componentes solo, no pasa nada, las células crecen igual. Esto estamos midiendo el crecimiento tumoral en el tiempo, acá son días, perdón, no está indicado. Pero que cuando combinamos el anti-PD1 con nuestra droga, nuestro activador de canal, reducimos aproximadamente de 50% el crecimiento tumoral. Entonces tenemos mucha esperanza puesta en esta molécula que podría aumentar la eficiencia y quizás la penetrancia de estas nuevas terapias que se están usando hoy en muchos cánceres. El ministro de Ciencia ha sido uno de los pioneros en esta disciplina en Chile porque ha tenido varios ensayos clínicos tratando de aplicar inmunoterapia para tratar cáncer. Y esto se lo presento como un ejemplo, desde ciencia básica a aplicación médica. Ya esto es un descubrimiento que no habíamos anticipado, que hicimos, surgió la oportunidad y quizás pueda servir. ¿Ya? Y si se los digo es porque creo que es importante mantener una investigación muy abierta, no siempre dirigida, y desde ese tipo de investigación muchas veces surgen cosas muy interesantes que van a poder ser utilizadas en las aplicaciones médicas. También les quiero presentar este pequeño libro que creamos con un artista, donde es la historia de niños periodistas que están investigando una célula dendrítica, y es un pequeño libro que ahora estamos haciendo una traducción en castellano, que en el fondo presenta el tipo de investigación que se han hecho en mi laboratorio, y lo más importante, la gente, miren, un equipo, casi solo mujeres, embarazadas varias, somos un laboratorio muy reproductivo, más allá de productivo en términos de descubrimiento científico, chileno, los que han pasado por mi laboratorio, que han sido formados ahí. Siempre también es muy importante mantener el lazo, también nuestros colaboradores en el Instituto Curie y también en la universidad, físicos teóricos, plataformas científicas y muchos organismos que nos dan el dinero. Quisiera agradecer particularmente a Graciela Delgado, que es una postdoc chilena y que me ha ayudado a hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana María Lennon por esta presentación. Antes de conversar, ¿sí? Antes de conversar y tratar de buscar algunas preguntas a la exposición de Ana María, me gustaría invitarlos a conocer un poquito más a Ana María. Ana María desarrolla ciencia en un prestigioso instituto que le debe el nombre al apellido de una ilustre familia francesa, pero que el origen de esta fama mundial se lo debe a una científica polaca, a Maria Skłodowska, ¿no? Más conocida por el apellido de su marido, Curie, ¿no? Madame Curie. Y Ana María dirige el departamento de inmunología de este importante instituto francés, uno de los más importantes del mundo en medicina y en biología. También fue Premio Nacional de Ciencias de Investigación en Francia, pero tiene una historia singular. El desarrollo que la llevó a investigar la célula no se debe solo a lo que estudió en Chile, tiene una experiencia interesante con otra Ana María Lennon. Y me gustaría que nos contaras un poquito eso. ¿Cómo fue en tus ojos de niña descubrir la ciencia y descubrir la célula? ¿Cómo se produjo
ese momento, Ana María? Gracias por darme la oportunidad de hacerle un homenaje a mi tía, Ana María Lennon, que es bioquímica chilena, que estudió acá y se fue después a hacer un doctorado. Ella era especializada en electrofísica y luego se desarrolló como investigadora en Francia también, en el CNRS. Y cuando yo tenía 8 años, visité el laboratorio de mi tía Annie y ahí decidí ser investigadora. No porque había entendido particularmente lo que ella me contó, sino que porque la idea de poder descubrir cosas que uno no ve naturalmente, me generó una fascinación. Nosotros vivíamos en Francia porque mis padres se habían tenido que ir en los años 70 por la dictadura. Y luego cuando volvimos, que yo tenía 18 años, después del plebiscito, todos me dijeron acá, estudia medicina. Dije, no quiero. ¿Cómo vas a estudiar ciencia? No hay pega en ninguna parte, va a ser difícil. Pero no podía hacerlo de otra manera. Tenía que ir y tenía que mirar cosas que no se ven al ojo naturalmente, digamos. Y ahí el microscopio me ayudó. Pero gracias a mi tía. Estoy contenta de hacerle ese homenaje hoy. Ahora, esta curiosidad, esta sorpresa ante lo invisible que tú mencionas, también te ha llevado, bueno, a recibir premios sobre todo, pero también ahora tú estás dirigiendo este departamento. A mí me produce curiosidad también saber cómo es dirigir, cómo es trabajar en un departamento de un instituto tan prestigioso como Curie, y qué relación o qué diferencia hayamos entre hacer ciencia allá y hacer ciencia acá en Chile. El análisis que yo hago, que la dificultad en Chile mayor es la cantidad de científicos. Son reducidos, inevitables. No es un país tan grande y no hay tanta gente como en toda Europa, por ejemplo, haciendo ciencia. ¿Ya? Y el hecho de que seamos un país más aislado hace que no está la misma masa crítica. Y eso tiene muchas consecuencias. Y una de las consecuencias es el desacoplamiento que eso lleva con las tecnologías. Hoy la biología se hace totalmente acoplada a la evolución de las tecnologías. Y a las preguntas que nos estamos haciendo hoy están determinadas por los avances tecnológicos que nos permiten hacer preguntas que no podíamos hacer antes. Por ejemplo, podemos hoy sacar todas las células de un tejido y secuenciarlas y saber cuáles son todos los genes que expresa cada célula, lo que no se podría haber hecho nunca, ¿ya? Y eso implica que nosotros científicos debemos poder acceder a esas tecnologías permanentemente. Eso es muy difícil en Chile porque la masa crítica no está, por lo tanto las empresas que crean esas tecnologías no es un mercado de Chile para ellos. Entonces a veces logran comprar los equipos, pero incluso el servicio técnico no existe, etcétera, etcétera. Entonces para mí yo identifico esa dificultad como siendo la mayor para hoy día la biología, y vimos con la charla de Mónica, justo antes, Mónica Rubio, que claramente no es el caso de la astrofísica, porque en Chile es donde están los telescopios. Entonces en Chile está la tecnología para hacer astronomía, pero para la biología la dificultad es falta de tecnología y poco acceso a técnicas nuevas. Pero esto de la falta, por una parte falta de tecnología de punta, me imagino, tú mencionas también de que hay equipos que permiten hacer secuenciación, pero no hay masa crítica. Pero ¿dónde encuentras tú que está ese problema? Porque uno podría decir es un problema de formación o de inversión del Estado en crear investigación de calidad. Pero no basta, ¿no? No basta con solamente identificar que falta una masa crítica. La pregunta que habría que hacernos, sí, y te la hago a ti, ¿qué es lo que propicia que falte esa masa crítica? ¿Es incentivo? ¿Es acceso? Es el hecho de que simplemente Chile es un país aislado naturalmente, por lo tanto la cantidad de científicos no son tan abundante que si uno lo compara con toda Europa. Pero uno se podría imaginar que quizás si la gente trabajara más junta o se acoplara quizás con científicos de otros países, y eso lo hemos conversado mucho con mis colegas chilenos, eso podría transformar la situación y hacerla mucho más fuerte. Es decir, en vez de
comprar equipo para todos los institutos, que muchas veces la masa de científicos no va a justificar una utilización a 100%, ¿por qué no unirse, crear un gran centro tecnológico? Uno, por ejemplo, en Santiago, otros en las ciudades de provincia, y donde todo el mundo pueda venir y acceder a las tecnologías. Sería, yo creo, algo muy, muy positivo, que podría realmente ayudar, porque hoy la ciencia lo que hay que visualizar, y lo vimos muy bien durante la pandemia, es que avanza de manera mundial, global. La ciencia no es la ciencia que se hace en un lugar, es decir, tiene que progresar junta a través de los procesos de publicación, a través de los procesos de todos los congresos, etcétera, etcétera. Es el estado de conocimiento que se genera a través de la ciencia que se hace en todos los laboratorios del mundo que va a ir avanzando. Entonces, si uno no tiene la capacidad de competir con los otros en términos de pregunta, etcétera, claro, disminuye la posibilidad de asociarse a ese avanzamiento. No significa, por supuesto, que no se pueda hacer buena ciencia, porque muchos científicos chilenos hacen excelente ciencia, pero significa que es más difícil hacerla. Ahora, entrando un poco en la materia de tu exposición, tú hablaste de la importancia que tu instituto se dedica a mirar, ¿no? A tratar de descubrir cómo se produce este desplazamiento, esta migración celular de las células dendríticas. Ustedes han podido, y te lo pregunto como información reciente, ojalá que no puedas dar información, digamos, de primera mano y muy reciente, ¿qué han podido descubrir ustedes respecto de posibles errores en la migración? Estoy pensando en una célula que tiene que dirigirse para entregar una alerta respecto digamos, de un microbio, de un virus. ¿Qué pasa? ¿Es posible que equivoquen el camino en vez de llegar a la oficina de migraciones, llegan a una zanja, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Eso produce enfermedades de alguna naturaleza? Cuéntanos un poquito del error en el camino de la migración celular. Gracias por tu pregunta, que me va a permitir hablar de algo que no tuve tiempo de presentar, que es que existen enfermedades genéticas donde hay mutaciones específicas en esta maquinaria de la actina, el músculo de las células. Y es gente que tiene inmunodeficiencia, ya que no son enfermos que les cuesta desarrollar respuesta inmune eficiente, pero lo interesante es que no son las inmunodeficiencias más severas, sino que muchas veces son inmunodeficiencias que están asociadas a autoinmunidad. Es decir, que muchas veces son pacientes que reconocen mal, porque algo que quizás usted entendió a través de la charla es que un challenge para una célula del sistema inmune es activarse contra lo que nos amenaza, pero no activarse contra lo suyo. Eso es la autoinmunidad. Y muchas veces cuando la migración está defectuosa, la célula no solo se activa mal contra los microbios o los tumores, pero sino además empieza a reconocer nuestros propios tejidos. Y no se entiende muy bien por qué, y es una área interesante que estamos tratando de empieza a atacar el tejido sano. Sí, el tejido sano, claro. Por ejemplo, el síndrome de Wiskott-Aldrich es un ejemplo, donde una proteína que controla la actina, el músculo de la célula, y ahí hay a la vez inmunodeficiencia y a la vez autoinmunidad, autoanticuerpo, inflamación crónica, y son pacientes que lo pasan mal. También en tu exposición nos comentabas que las células centinelas, ¿cierto?, son las encargadas de advertir la presencia del enemigo, del peligro. Y también hacías una breve pasada por la pandemia del coronavirus. Tú que estudias el sistema inmunitario, ¿qué pasa con estas células, con las células dendríticas cuando encuentran la presencia del SARS-CoV-2? ¿Hay algunas que la identifican y otras que no? Te lo pregunto porque la enfermedad a algunos genera síntomas y a otros no. Y no sabemos realmente por qué unos se mueren y a otros no les pasa nada. ¿A nivel celular también pasa lo mismo? Es muy interesante. Bueno, en el caso de las células dendríticas todavía no hay estudios que muestran cómo las células dendríticas interactúan con el virus. Sé que hay laboratorios que están trabajando sobre esta pregunta, pero todavía no sale nada publicado. La ciencia es muy lenta, toma tiempo. Lo que sí se entiende es que claramente los linfocitos se pueden activar, lo que sugiere que las células dendríticas son capaces de transportar
el virus, indirectamente, digamos, sugiere eso. Pero el problema es apagar estos linfocitos, y eso es todo el tema de apagar la respuesta inmune, que hoy día les presenté en el contexto de cáncer estas moléculas PD1, PDL1, que forman parte de la maquinaria que apaga respuesta inmune, pero es mucho más complejo. Hay linfocitos reguladores, por ejemplo, que son linfocitos que al parecer se activan mal en el contexto de ciertos pacientes. Pero la gran pregunta tú la hiciste, y esa pregunta hoy no tiene respuesta. ¿Por qué algunos no tienen nada y otros están muy enfermos? Se sabe que hay factores que van a influenciar, el hecho de tener exceso de peso, quizás el microbiota, yo creo que sería un buen candidato, la edad, por supuesto, el sistema inmune envejece con el cuerpo. Incluso hay un artículo muy interesante en Nature el año pasado publicado que decía que la edad de un tejido, de un órgano, por ejemplo del hígado, está definida por la edad de las células del sistema inmune que lo habitan. Es decir, hicieron experimentos donde hicieron enjuvenecieron, no sé cómo se dice, perdona, mi español no siempre es bueno. Las volvieron más jóvenes, unas células del sistema inmune, los macrófagos, y vieron que el tejido en general tenía una identidad más joven. Entonces, ahí hay todo un ámbito que es también cómo la inmunidad regula la vejez a nivel molecular, celular. Y también ahí creo que hay chilenos que están muy activos en ese tema en su investigación. Sí, eso es muy interesante, el saber y el darse cuenta, digamos, que aún no tenemos la información suficiente para poderlo determinar por qué ocurre eso. Y lo digo, digamos, por razones muy claras. En mi caso particular, mi esposa se enfermó, no le pasó absolutamente nada, ella tenía asma y se pensaba que podía ser más peligroso. Yo me consideraba deportista y sano, y yo estuve 8 días hospitalizado con oxígeno y ella nada. Pero eso me lleva a otra pregunta, que es lo que me parece más central y más interesante. Ha habido, a partir de la pandemia, un vendaval de información. Hemos reconocido el trabajo de los científicos, se ha producido esta interrelación interdisciplinaria también por lo demás. Escuchábamos ayer a Carolina hablar de cómo las políticas públicas lograron ponerse todas en marcha. Sin embargo, a todo ese gran cúmulo de información que hoy día tenemos, nos damos cuenta que la frase célebre de Sócrates sigue siendo muy presente. O sea, entre más entiendo, es como que solo sé que nada sé. Y frente a esa síntesis tan genuina que hace Sócrates, uno se pregunta, ¿y cómo poder, cómo incentivar de alguna manera la colaboración? Tú lo decías recién, interdisciplinaria, para poder alentar, porque hay un grupo, tal vez no de científicos, que ven en la ignorancia desaliento. Dice, es desalentador saber que del virus no sabemos nada o sabemos muy poco. Pero hay otro grupo de científicos que precisamente esa ignorancia los lleva a impulsar la investigación. ¿De qué grupo eres tú? Yo claramente el segundo. Creo que nosotros científicos, el no saber es el motor mayor. Como yo les decía, cuando tenía 8 años decidí que mi pasión iba a ser descubrir cosas que no se veían. Entonces, y es el caso de la gran mayoría de los científicos, pienso, que hacen investigación. El estímulo realmente, el motor es entender lo que no se entiende. Así que para nosotros eso es estimulante. Pero lo que tú dices es muy interesante, porque para mí lo que ha revelado esto de la pandemia es lo separado que vivimos nosotros científicos del resto del mundo. Y es nuestra culpa en parte, creo, porque no comunicamos lo suficiente, no tomamos el tiempo suficiente para comunicar. Claramente este tipo de evento es maravilloso para eso, porque creo que ayuda a evitar eso, esa separación, ese abismo entre la ciencia y la sociedad. Y muchos problemas en el contexto del COVID surgieron porque como el público no entiende cómo genera el conocimiento científico. Ustedes hoy día lo vieron, se hace una hipótesis, se hace un experimento y después se valida o no se valida la hipótesis, y lo hago yo en Francia y lo hace otro en Chile y lo hace otro en Estados Unidos, y al final la comunidad
asume que esto que se encontró es algo real y va a entrar en digamos, en lo que se llaman los textbooks, los libros ya de la ciencia. Pero claramente no es tan simple. Hay que pensar que muchas veces las hipótesis son falsas y a veces pensamos que son justas y 10 años más tarde descubrimos que eran falsas. Es decir, que todo conocimiento que generamos en biología está siendo cuestionado permanentemente por nuestra propia comunidad, ¿ya? Nosotros mismos podemos encontrar años más tarde que algo que propusimos no era así, porque todo lo que proponemos, y usted lo vio hoy día, son interpretaciones, ¿ya? Son interpretaciones de experiencia. Entonces es algo que inevitablemente no es simplemente objetivo, sino que tiene su parte de subjetividad. Y es por eso que hacer ciencia es esencial hacerla todo junto, porque es ahí, a través de esa crítica, de esa interacción crítica entre científicos, que realmente se va a progresar. Y yo creo que la gente no estaba expuesta a esa idea, no había entendido que la ciencia funcionaba así, hasta el COVID. Entonces exigían verdades absolutas, el virus se transmite así, no se transmite así, el virus enferma a este tipo, pero esas verdades se van a tener en 10 años. La ciencia es lenta, realmente. De hecho, hay científicos que hoy están militando por la posibilidad de la ciencia de avanzar lentamente, porque no hay otra posibilidad, son cosas muy complejas. La naturaleza es mucho más compleja que nuestra imaginación. Entonces necesitamos primero estar todos juntos y tomar el tiempo para tener la distancia y interpretar bien nuestros experimentos. Eso es esencial y no siempre compatible con un mundo que se mueve muy, muy rápido hoy. Bueno, tú no alcanzaste a terminar tu exposición, en función del tiempo, para también darle la oportunidad de hacer algunas preguntas, pero igual me gustaría que pudieses complementar lo que no alcanzaste a decir. En tu centro se dedica, como dije recién, ¿cierto?, a investigar, pero también a la transferencia de conocimiento para futuras generaciones, pero también se dedica al tratamiento del cáncer, ¿no? ¿Cuáles son, ahora pregunto sobre terapia, ¿no? No sé si ustedes también están identificando terapias inmunológicas para poder encontrar la llavecita al cáncer. Y si quieres, nos puedes contar un poco acerca de esos avances que hoy día, al día de hoy, el Instituto Curie está trabajando. Gracias. Es verdad que nosotros, inmunólogos y también trabajando en el ámbito del cáncer, hemos realmente vivido una revolución. Y esta revolución son esta diapositiva muy simple que les mostré con 2 premios Nobel, pero el hecho de que hubiesen resultados convincentes por primera vez después de 20, 30 años de investigación, ¿ya? De nuevo, esto es muy lento, que sugieren que sí hay pacientes que no respondían a ningún tratamiento y que se les trató con estos anticuerpos y que siguen vivos aún. Hay cáncer, por ejemplo, el cáncer del riñón. Hoy en día la inmunoterapia es la primera terapia que se aplica, porque es un cáncer que no responden a quimioterapia. Para nosotros fue algo muy fuerte, ¿ya? Y estábamos en un enfoque muy básico todo en nuestro departamento, pero en ese momento había que cambiar, había que tomar conciencia de que teníamos la oportunidad de hacer beneficiar, o por lo menos de intentarlo, los pacientes, y los pacientes del instituto en particular, de nuestros descubrimientos. Entonces en eso estamos, en un proceso de nuevo muy lento, pero se han creado en el departamento que dirijo, se han creado 3 startups, 3 empresas, pequeñas empresas que tratan de llevar hacia la clínica descubrimientos propios, y yo quizás pueda crear la mía luego con esta molécula activadora del canal. Es posible, es un mundo que está muy dinámico, están saliendo muchas nuevas drogas, por supuesto los Estados Unidos con este sistema económico muy dinámico, lejos pionero en este campo, y hay muchos nuevos medicamentos. Yo realmente estoy muy optimista. Tal vez como última pregunta, como digo, para poder dar la posibilidad a preguntas del público, ¿y cómo se están relacionando hoy día, por ejemplo, tu departamento de inmunología con la biofísica o con los tratamientos genómicos en busca de, qué sé yo,
de medicamentos personalizados. ¿Cómo se está produciendo esa combinación para poder dar precisamente con el atajo, con la llave para poder, por ejemplo, no sé, hacer una terapia, un tratamiento contra el cáncer? Mientras más locos somos, mejor. Yo creo que las soluciones van a venir de gente que no se habla y que de repente se empieza a hablar, porque eso es lo que permite tener ideas nuevas. Cuando uno siempre se habla entre las mismas personas, siempre se cuenta lo mismo y no evoluciona mucho el pensamiento finalmente. Entonces la solución es la interdisciplinaridad, no solo dentro de la biología, pero también con otras disciplinas. En física, típicamente, muchas áreas de las nanotecnologías, creo que tenemos una especialista también durante este festival, que permiten administración alternativas de medicamentos mucho más eficiente, etcétera. Y los médicos, por supuesto, pero también la química, donde es muy importante para generar todas estas moléculas que se pueden usar. La interdisciplinariedad es fundamental y es algo que yo personalmente dentro de mi instituto voto por la abolición de los departamentos. No quiero que haya más departamentos, quiero que estemos todos juntos y mezclados, lo que no va a ocurrir en un futuro próximo, porque es complicado administrativamente, pero pienso que hay que forzarse a hablar con gente distinta, con gente que no piensa como uno, en todos los ámbitos, no solo en la ciencia. Es algo que permite avanzar, que nos abre sobre lo que no imaginamos naturalmente. Qué gran lección, sobre todo en el momento político que vivimos hoy. Muchísimas gracias a Ana María por esta presentación. Y quisiera invitar al público, tenemos unos minutos todavía, si alguien quiere hacer una pregunta a Ana María para seguir profundizando sobre esto tan interesante. Por allá. Tu nombre, por favor, y luego le hace la pregunta. Aló, ¿se escucha? Sí, se escucha. Me llamo Cristóbal Curé y más que nada me causa como curiosidad el tema de que hace poco, según tengo entendido, se hizo la primera secuenciación completa del genoma humano. ¿Hay alguna manera en que eso aporte o potencialice la investigación o su investigación sobre las células dendríticas y cómo podría afectar eso al cáncer? Sí, por el momento el challenge es poder extraer a través de esa cantidad inmensa de información algo útil. Y eso lo tiene que hacer en cierta forma cada uno y tiene que ir con el desarrollar herramientas que nos van a permitir hacer eso. No es imposible, pero va a tomar tiempo. Por ejemplo, podríamos pretender mirar dentro de ¿cómo se dice? Un grupo de gente más o menos amplio, como todos los genes que identificamos, que hoy día no mencioné, implicados en la migración de las células dendríticas, necesario para la migración de las células dendríticas, están mutados dentro de las distintas personas. Y si eso está asociado a cierta enfermedades, susceptibilidad a cáncer, susceptibilidad a infección, ese tipo de investigación se puede hacer. Estamos empezando colaboraciones con genetistas, se dice creo en castellano, genetistas que hacen ese tipo de investigación y tratan de entender cómo pequeños cambios en los genes, no mutaciones graves, pero sino que pequeños cambios en la secuencia de los genes influencian la susceptibilidad a infecciones y a cáncer y en general influencian la eficiencia del sistema inmune. Acabamos de mandar la semana pasada una lista de genes a un colega que está en Nueva York justamente para que mire eso. Así que tu pregunta es muy pertinente. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Hola, soy Cristian. Una consulta respecto a esto de la modificación de la función lisosomal, porque sabemos que el lisosoma tiene funciones súper importantes, digestión, el lisosoma, apoptosis, digestión intracelular y todo. ¿Cómo puede hacer que, en este caso, la modificación que se hace al lisosoma esté enfocado en justamente lo que es el cáncer y no termine provocando, porque igual la función lisosomal es súper importante, o sea, a nivel de digestión, sí, apoptosis y todo, entonces no llevar a un mal mayor por tratar de darle una funcionalidad beneficiosa?
El canal que mencioné está implicado en muchas cosas. De hecho, hay una enfermedad donde este canal está mutado, que se llama la mucolipidosis tipo 4, donde son pacientes que acumulan grasa dentro de las células, porque el lisosoma no funciona bien, ¿ya? Y eso vemos también en nuestros mutantes. En el contexto de cáncer, en general en cáncer, las estrategias que funcionan no son estrategias específicas. Piensa en la quimioterapia. La quimioterapia se echa a todas las células. Es decir, es eficiente por eso, porque no es para nada algo específico. Nosotros tratamos los ratones con la droga para poder tener un estudio de toxicidad, etcétera, antes de lanzar los experimentos, y no pretendemos de que solo afecte las células del sistema inmune. Claramente va a haber otros efectos, pero en un contexto donde hay que tratar la enfermedad, los otros efectos pueden no ser perjudiciales y por eso se tratan los ratones y se ve si hay toxicidad. Y no la había. Lo único es que los ratones estaban un poquito contentos. Y en realidad este canal es particularmente, está también presente en el sistema nervioso y yo pienso que podría tener una función antidepresora, pero sería otra manera de curar cáncer, curando la depresión al mismo tiempo. Pero es una pregunta válida. Lo que pasa es que si uno busca cosas muy específicas, tratamientos muy específicos, yo creo que nunca encuentra nada, porque eso no existe, sino en un mundo ideal. Muy bien, ¿tiene espacio para la última pregunta? ¿No? Láncense. Una, dos. Dos preguntas. Son las últimas. Hola, mi nombre es Rosa Silva. La verdad es que no es una pregunta, solo agradecer a la expositora y una reflexión de lo que me llevo. Creo que en este enfoque de la ciencia, una de las cosas que yo saqué, y creo que es lo que debiera ser la brújula de nuestro camino a la ciencia, es que uno debe tener una apertura de compartir y con una generosidad extraordinaria y sin temor, con una audacia en lo que uno plantea y además saber exponerse a la crítica, no tener miedo a la crítica, pero también que la contraparte haga crítica, pero críticas constructivas, no destructivas. De esa forma creo que vamos a crecer. Y me quedo con muchas inquietudes porque esta es ciencias básicas. ¿Qué pasa con las ciencias del comportamiento? Que es otro gran tema, una apertura. Entonces, este enfoque de ciencia y con esta reflexión me queda también para eso. Entonces, mil gracias, me llevo mucho. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Mi nombre es Isabel y si te gusta. Los científicos crearon un elemento sintético que es para bloquear la información que las células. Los anticuerpos. Claro, los anticuerpos para que no le den este elemento que se duermen las células que van a protegernos. A mí me gustaría saber no exactamente, pero sí me gustaría saber en qué consiste este elemento. ¿Qué tipo de medicamento es? Es un anticuerpo. Es un anticuerpo que se produce de manera artificial y sintética y que se administra a veces solo, a veces en combinación con otras terapias como la quimioterapia y que hace que el sistema inmune se ponga a reaccionar y a destruir el tumor. ¿Son elementos químicos? ¿Son elementos? Los anticuerpos son proteínas. Los anticuerpos son proteínas que tienen una estructura particular, así en Y, ¿ya? Y a través de las puntitas de las dos barras de la Y reconocen otras moléculas y en particular otras proteínas, porque PD1 también es una proteína, ¿ya? Y de manera muy específica. La fuerza de los anticuerpos es su especificidad. En este caso estamos en un caso muy específico donde estos anticuerpos solo se van a fijar sobre PD1 y sobre nada más en el cuerpo, ¿ya? Y van a bloquear. ¿Efectos colaterales podemos tener de eso? Hay efectos colaterales porque, como les decía, PD1, la pareja PD1-PDL1 están también implicados en
la terminación de la respuesta inmune. Entonces, inevitablemente pueden haber efectos colaterales de respuestas inmunes que no se terminan bien. No estoy hablando de la respuesta contra el cáncer, pero de la respuesta que tenemos todo el tiempo contra virus y que pueden tener efectos en favorecer autoinmunidad, reacciones autoinmunes. Eso existe, pero con el PD1, digamos, cuando estas drogas pasan todos los ensayos clínicos que son fregados, es realmente porque hay un beneficio real para el paciente. En el contexto, por supuesto, de un paciente que no tiene otra solución. No se trata de estar administrando anticuerpo anti-PD1 a cualquier persona, digamos, que no lo necesite estrictamente. Pero claro, puede haber efectos secundarios. Bueno, muy bien. Nuevamente agradecemos a Ana María. Gracias. Gracias, Héctor. Muy bien, muy interesante. Bueno, y también agradecemos a todo el público presente hoy. Buenas tardes.